buenas a todos y bienvenidos al episodio número 6 de la serie de Dragon Ball Z. De figura, claro, no del anime. En este caso, ¿en qué estamos? Haciendo una figura un tanto especial. Ya hice la figura colaborativa con Valle, que un pequeño inciso, si no habéis visto esa figura, os dejaré una pequeña etiqueta por aquí, que fue el personaje Toji Fushiguro del anime de Jujutsu Kaisen. Si os gusta Jujutsu Kaisen, ir a verla porque la figura quedó espectacular. Más sencilla que esta, también os digo, pero también imantada y que desprende un aura increíble. Y una vez dicho todo esto, os dejo la etiqueta, pasaros, antes, después, pero pasaros, y seguimos con el vídeo. Y bueno, ¿qué traemos hoy? Pues una figura de Goku Super Saiyan del escultor, como no, Lucas Pérez. En este caso, como estáis viendo, estaba imantando y se quedó impresionante. Los imanes engancharon a la primera y mirad cómo enganchan la bota con el pantalón, es que va solo. Tiene una fuerza brutal y se queda con una calidad... Nada, esto yo no lo he visto en ningún sitio. Y así es como va quedando el Goku. Fijaros, ya prácticamente estaba todo imantado, cabeza, brazos, piernas, torso. Veis que no se cae, aquí estoy comprobando. Y una vez todo comprobado, pasamos a una de las partes más difíciles que tuve que hacer, que fue imantar el mechón. ¿Por qué? Porque tenía que hacerle un agujero cuadrado al mechón en esa posición, con el taladro y una broca muy pequeña, creo que fue del 1. Y luego hacerle el agujero para meter el imán ahí. Esto fue de lo peor, me llevó muchas horas. Pero se quedó increíble. Mirad cómo se queda el resultado final cuando una vez está imantado y... ahí. De ahí no se cae. De ahí el mechón ya no se cae. Y bueno, vamos a dejarnos ya también el lijado y el imantado por un lado y empezamos con la pintura. Como siempre digo, una capa fina de imprimación y luego le damos una segunda capa encima una vez que esté seco. Y cuando esté todo seco... comenzamos con la pintura de verdad. Y una vez que está todo seco, comenzamos con lo bueno, que es la pintura. En este caso lo hice totalmente al contrario de como lo solía hacer. Le empecé aplicando el color más oscuro y fui haciéndole los brillos. Fue una técnica que vi por ahí y dije, voy a probarla. La verdad que el resultado quedó increíble. Tranquilos que no se va a ver tan oscuro. Tranquilos. Luego con las luces la cosa cambia, ¿eh? Al final se quedó impresionante. Capas finas, que aunque sea un color oscuro y tape, un chorretón nos podemos llevar. Así que paciencia y dejándolo todo bien macizo. Y ahora empezamos con las luces, que no se iba a quedar tan oscuro. Vamos dándole luces en las partes más altas de los músculos. Aquí está fácil, está petadísimo, con lo cual una iluminación general. A no ser que queráis hacer alguna técnica diferente, pero... yo lo que hice fue una iluminación general, dándole a la altura más alta del músculo. Y ya veis cómo se va remarcando y se va quedando... eso ya es otra cosa. Esto ya parece más Goku. Y bueno, aquí estaréis viendo que tiene otra tonalidad porque es el problema que tuve. Tuve que repintarlo todo porque la cabeza la pinté otro día y no tenía narices a sacarle el mismo tono que el pecho. Así que un consejo, si pintáis todo el color carne, que sea todo, incluido la cabeza. Todos los trozos que haya de color carne. Porque si no, os tocará repintar como me pasó a mí al final. Y así es como se va viendo el torso de Goku. La verdad que ya es otra cosa, que sí.
Y pasamos a la parte buena, que es la de pintar la ropa. Básicamente, cogemos un naranja... Cogí un naranja medio y lo dejé todo macizo, todo el mismo tono. Luego cojo un naranja más claro para hacerle las luces y un naranja más oscuro, tirando a rojo. Más bien, era un naranja mezclado con rojo para hacerle la sombra. Aquí se ve cómo estoy haciéndole luces. No sé si lo notáis, se ve bastante liviano, pero cuando lleva muchas luces ya se va notando la diferencia de tonalidad. Y después le apliqué un pincel seco, se verá ahora, para remarcarle la textura del pantalón, con otro naranja más claro, tirando amarillo prácticamente, para que hacerle ese efecto de desgaste. Y no olvidarnos de pintar también las partes del cinturón, que había una que era parte de la camiseta o del pantalón roto, que era naranja también, así que misma tonalidad de naranja y hacer los mismos pasos. Y bueno, vamos con las botas, que en este caso un azul oscuro, lo cubrimos todo bien, que quede todo macizo y luego empezamos a hacer luces y sombras. ¿Cómo? Ahora lo veréis. Primero vamos a dejarlo todo bien cubierto y bien macizo. Y bueno, pasamos a hacerle las luces, que en este caso un azul más claro que el que le hayáis echado. Y vais poco a poco, no le apliquéis mucho porque si no os vaya a pasar y os tocará repintar. En mi caso, la verdad que salió bastante bien y luego veréis el cambio, queda con pincel seco y sin pincel seco. La bota cambia totalmente. Y bueno, una vez se han pintado hasta los cinturones, empecé a pintar las muñequeras. En este caso los tuve que hacer a pincel porque no había manera posible, era muy difícil enmascararlo y dije, mira, lo hago a pincel, hice luego las sombras. Bueno, la sombra es la propia pintura que estoy aplicando ahora y luego le di un poco de luces y un poco de pincel seco para desgastarlo. La verdad que el resultado quedó muy bien, me gustó mucho. Pero seguimos con las botas, que en este caso tenemos que pintar todos los cordones y las líneas naranjas que lleva la bota. Todos los detalles, la suela, todo. Y para darle vida a esa bota, al final, pues no era la bota de Goku. Ahora ya va apareciendo la bota de Goku. A continuación veréis cómo le hago el pincel seco también para darle vida a la bota. Y veréis cómo es un antes y un después. Quedaros con cómo está la bota ahora mismo. Y mirad cómo está la bota ahora. Es otra bota totalmente, simplemente aplicándole pincel seco. Con un azul prácticamente turquesa que tengáis por ahí, se lo aplicáis y es que cambia totalmente. También le di un poco de pincel seco a las zonas naranjas con un amarillo para hacerle desgaste, pero quedó increíble. Y bueno, vamos con la cara, la que he dicho que me había dado tanto problema. Creo que conté como unas 7 veces o por ahí un repintado. O sea, repinté la cabeza 7 veces porque no me salía la tonalidad. Al final tuve que repintar el cuerpo, como he dicho. Mucho ojo con las luces que se le aplican a la cara. No os paséis que si no parece que se ha ido a la playa, se ha echado crema solar y está ahí tomando el sol. Se queda muy blanco. Y bueno, una vez hecho todas las luces y dejando las sombras, si tenéis que repintar alguna sombra, pues le dais de la parte de abajo y ya está. Pinté los ojos. Parece que está muy moreno. Parece. Pero tened fe que cuando se pinte el pelo veréis cómo cambia totalmente. Ahora mismo porque se ve un contraste con blanco total y no hay otra tonalidad. Pero veréis cuando se pinte el pelo cómo cambia totalmente. Cuidado con eso también, ¿eh? Así es como se vería terminados los ojos, a falta de las pupilas y de repasar la boca también. Y como no, me puse con el pelo. El pelo le di un amarillo bastante tirando a marrón. Aunque aquí se ve muy amarillo, pero le hice luego las raíces muy tirando a marrón, que le daba más profundidad y se quedaba mucho mejor. El pelo yo creo que ha sido el mejor pelo que me ha salido de Super Saiyan. Ni Vegeta, ni Gohan, ni ninguno de estos que he hecho. Este ha sido el mejor, a mi criterio. Ya no sé vosotros qué opinaréis. Y bueno, aquí mientras pinto las cejas podéis ver cómo ha cambiado la cara. Ya no se ve tan moreno, con el tono de pelo.
ya es otra historia. Ya la verdad que pinta bastante mejor la cara de Goku. Y la verdad que me gustó cómo salió. Me costó mucho más que la de Vegeta, pero me gustó el resultado final. Y bueno, pensabais que había terminado, ¿no? Que ya estaría el Goku hecho y tal, que va. Vamos con lo que más tiempo me llevó. No fue hacer el Goku, fue hacer la base. La base en este caso lo estuve pegando con el Patex, este. Mucho ojo porque no se puede pintar el Patex. Así que limpiar muy bien la silicona esta si la usáis. Yo recomiendo poder usar una silicona que se pueda pintar. Yo que cogí una que no se podía pintar. Mucho ojo porque si no luego vaya a aplicarle y no vaya a poder pintar encima. Pega muy bien, tiene muchísima fuerza, pega muy bien. Pero el único inconveniente es ese, que no se puede pintar. La base estaba hecha en 4 trozos. Como veis hice 2 trozos y 2 trozos. Y luego pegué esos 4 entre sí. Y bueno, me llevó muchísimo tiempo hacer la base. ¿Por qué? Por lo que vais a ver a continuación. Efectivamente, enmasillar. Enmasillar y luego lijar. La verdad que le apliqué poca masilla para luego lijar poco. Usé una masilla al agua, normal, que cubra bien y ya está. Pero claro, tuve que cubrir todas las ranuras de la base. Y luego aquí me estáis viendo, una vez que ya estaba todo listo, me estáis viendo con un LED, ¿verdad? Estaba midiendo y viendo la posición en la que podían ir los LEDs. Porque claro, tenía que ponerle LEDs, lleva luces. Y en este caso, pues estaba ahí midiendo para un lado, para otro, para un lado, para otro, no sabía cómo ponerlo. Y al final, como no sabía cómo ponerlo, decidí comenzar poniendo la clavija de la conexión de toma de alimentación. La marqué más o menos por ahí. Y bueno, una vez que estaba marcada, pues me puse a cortar. Y aquí estáis viendo cómo quedó. Lo comprobé, entraba, perfecto. Y aquí ya marqué dónde iban los LEDs. Por fin me gustaba cómo quedaban y creo que quedaban bien. Medí más o menos lo que tenía que cortar de cada uno. Los corté por donde hay que cortarlos, no seáis cazurros. Medí, estaba bien. Y entonces marqué la anchura de cada uno de los LEDs y volví a ponerme a cortar. Aquí era todo cortar y cortar y cortar. Que por cierto, si no tenéis una Dremel de esta, os recomiendo comprarla porque es una maravilla. Lo que me agilizó el proceso esto fue un disparate. Es simple, marcáis más o menos por dónde va a ir el LED, lo cortáis y luego con un alicate vais arrancando todos los trozos que tal. Y vais comprobando que entre, por si tenéis que seguir cortando o hacerlo más ancho en alguna zona u otra. Y aquí me puse a hacer agujeros. ¿Por qué? Porque obviamente había que poner las bombillas en algunos sitios. Es de decir que no usé, solamente de todos los agujeros esos que usé menos de los que me esperaba. Pero bueno, ya lo veréis. Y comenzamos a pintarla. Una imprimación negra. Al final es una piedra, o sea que con una imprimación oscura ya tenéis los oscuros. Y luego le pulvericé con blanco para ir dándole ese efecto a piedra, a pizarra, alguna estilo de piedra así sencillo y ya está. Luego ya con luces, sombras, pincel seco se va quedando muy muy bien. El resultado principal que se quedó fue así, pero esto no es el resultado final, fue el inicio. Ahora veréis todo lo que le voy a hacer. Cogí esta tinta de color blanco y me puse a pintar absolutamente toda y cada una de las líneas negras que estáis viendo y otras muchas más que luego se me ocurrieron. ¿Para qué? Ahora en un rato lo vais a ver. Pero esto me llevó muchísimo tiempo. Y lo que viene después, más tiempo todavía. Aquí le apliqué un pincel seco con un gris claro para ir remarcando las aristas de las piedras y darle más viveza a esa piedra. Y lo mismo, pero con un pincel seco con negro. Para darle en las zonas por donde iba a venir la luz, en la dirección en la que venía la luz, pues le di oscuro en la luz contraria, vaya, para hacer las sombras. Y se quedó muy curioso. Las zonas que veis marrones son pigmento en polvo. Y aquí viene lo más jodido de todo. Todo lo blanco tenía que echarle resina transparente que la tinté de rojo para hacer efecto de la lava. Lo iba curando con la lámpara ultravioleta conforme caía
y todo, absolutamente todo, estaba cubierto de resina. Así es como lo estáis viendo. Y ahora se va a ver el resultado final. Y bueno, como podéis estar viendo, la verdad que da bastante el pego. Se quedó muy bien. Pero que eso no es todo. Entonces me puse a darle barniz brillo para darle viveza a la lava. Y ya con eso la lava estaba terminada. Aquí me veis haciendo un agujero para meter el interruptor que le daría o no iluminación a los LEDs. Tuve que ir haciendo el agujero así poco a poco con el taladro para que hacerle espacio y que entrase el interruptor bien. Y una vez todos los agujeros hechos, toca pasar cables. En este caso, ahí estáis viendo el del interruptor. El rojo que se ve por arriba, este es el de que le daría la alimentación. Y lo amarillo que se ve por abajo es el LED. Fácil, ¿no? Me puse a soldar para dejarlo todo bien fijo. Y después a pegarlo todo con silicona caliente. Mejor así que pegarlo súper pegado, porque si luego hay un fallo de instalación es mucho más fácil retirarlo. No hay que romper nada. Y esto ya es básico y simple. Pegar todos los cables y dejarlo todo a ras para que no hacer luego que la base coge. Que te coja por algún sitio, por algún cable que se haya escapado. Como estáis viendo también, no sé si a la izquierda ahí donde estáis viendo, los LEDs los conecté en serie. Positivo con positivo, negativo con negativo, para que se conectaran todos a la vez. Luego lo giré así y puse el otro cruzado. Simple, una instalación muy simple. Y aquí estáis viendo el resultado, cómo se quedó al final. Y vamos a comprobar si funciona o si se quema. Vamos a ver. Le doy al interruptor y... ¡oh! Se ha encendido. Efectivamente funcionó toda la primera, perfecto y sin problema. Y aquí estáis viendo un poco el pre de lo que se viene. Toda la lava que tuve que sacar en resina transparente. Esto era un pre, probando que encajara todo perfecto y viendo cómo quedaba. Y una vez que todo estaba bien lijado y encajaba todo perfecto, me tocó darle tinta amarilla de Vallejo. He visto muchos tutoriales donde la gente aquí se complica muchísimo. No hace falta complicarse tanto. Tinta amarilla y va de loco. No hay que darle nada más. Y luego para darle brillo y transparencia lo vais a ver. Aquí le daba bien de amarillo porque no tenía naranja. Y tenía que hacer el amarillo echándole rojo encima. O sea, el naranja tenía que hacerlo echándole rojo encima, haciéndole un difuminado. Ahora lo veréis. Y aquí estáis viendo cómo hago el difuminado ese que os decía. Con rojo, básicamente le aplicaba más rojo donde quería que fuera más rojo. La parte más... la que sería menos caliente. Por eso se va poniendo rojo, marrón y luego negro. Es lava, al final. Y pues la parte que era más caliente, pues más amarilla, anaranjado. Con lo cual iba jugando con la tonalidad del rojo para hacer el naranja que no tenía. Y salió perfecto. No tuve que corregir ninguna de las piezas. Y una vez terminé con los trozos pequeños, vamos con el grande. Básicamente toda la base, por debajo de todo lo que he hecho de las luces, por eso le he puesto las luces, es lava. Así como se ve. Luego por debajo, o sea, por encima en realidad, es donde se colocaría la parte de roca, vaya. Aquí hice la misma técnica, aplicarle un montón de amarillo y luego jugar con el rojo para darle los tonos naranja y rojizo. Y luego os preguntaréis, vale, se ha quedado mate, pero ¿cómo le das brillo? Pues es simple, dándole barniz, brillo. Fijaros cómo es mate ahora mismo y cómo va cambiando y se va haciendo translúcido, porque la resina translúcida pierde translucidez cuando la lavas y tal, y cuando la curas. Es simple, es darle barniz, brillo. Y fijaros cómo va cogiendo brillo todo y transparencia. Pues exactamente lo mismo con las piezas pequeñas. Darle barniz, brillo y al final, mirad cómo se queda. Si es que coge transparencia otra vez.
Y como siempre llegamos al final del vídeo, pero no sin antes recordaros que si os suscribís y dais un like, lo agradezco. Y voy a decir una cosa, si os suscribís no os vais a perder todas las figuras que voy a hacer, como por ejemplo las de Berserk, las de Mortal Kombat, bastantes juegos clásicos que son personajes bastante característicos, la saga Soul para el que le interese, y sobre todo saber para qué creadores de contenido son. Eso ya es más interesante, ¿verdad? Así que si queréis estar al tanto de todo, suscribíos si no lo estáis. Y dicho una vez todo esto, os voy a tener que pedir perdón porque no tengo un vídeo como tal para enseñaros la figura, pero sí que tengo fotos muy buenas que os las voy a acompañar con una buena canción de Dragon Ball de fondo. Así que espero que disfrutéis el resultado final. Perdonad que no lo tenga, pero terminé la figura el mismo día que se la tuve que entregar a Scardy y no me ha dado tiempo a más. Así que esto es lo que tengo. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.